Ya, aquí es, ahora sí. Muchas gracias, muy buenos días nuevamente a todas y a todos. Agradezco muy sentidamente a la magistrada María Silva su presentación y, como les comentaba, de verdad me siento muy, además, emocionada, no solo honrada de estar el día de hoy aquí, porque comparto esta mesa con los magistrados y la magistrada de la Sala Regional Distrito Federal, con quien ya les decía me unen grandes y buenos tiempos desde que éramos magistrados en entidad federativa, el magistrado Héctor y el magistrado Armando, y bueno, con María además tuve la gran fortuna de que hiciera sus pininos en la Sala Guadalajara, en mi ponencia, y de verdad, María, que yo me acuerdo el primer día que llegaste, me dijiste: aprendo pronto de Derecho Electoral. Vaya que nos quedó claro que aprende pronto. Mira, ya está de magistrada en 3 años de la sala. Me siento muy contenta, muy honrada, y de verdad ver tantas caras amigas con quien hemos compartido de verdad también estos espacios, ¿no? Desde el ámbito local, en instituciones administrativas electorales y en instituciones jurisdiccionales electorales, pues me permite ir aquilatando este encuentro, ir sumando, por supuesto, amistades, experiencias y muchos aprendizajes de todas y de todos ustedes. Aplaudo, y lo quiero decir nuevamente, de verdad aplaudo esta iniciativa de celebrar encuentros como el que hoy nos tienen aquí, por la pertinencia y el momento de los temas que aquí se abordarán. Reuniones de trabajo y coordinación en este formato, pues por supuesto que nos acercan y nos permiten encarar juntos los nuevos desafíos, reflexionar las consecuencias de las innovaciones legales y, mediante el análisis y el diálogo y el intercambio de experiencias, contribuir a edificar una institucionalidad electoral puesta al día. Todos y todas las instituciones que hoy estamos aquí reunidas somos parte, por supuesto, de esta gran democracia que tenemos y aportamos al fortalecimiento de la misma. Igualmente lo decía ya la magistrada María, citando a la magistrada presidenta Yanino Tálora, pues por supuesto que estamos con una gran oportunidad, pero además tenemos el gran desafío, que yo no tengo duda que lo lograremos vencer, de poder demostrar que la institucionalidad electoral en México, en toda la República Mexicana, va a estar al día y al nivel que requiere este país y en los tiempos que hoy estamos viviendo, ¿no? Decía, estoy convencida que esta charla nos va a permitir arribar mejor preparados a la elección del 2018, que será portadora de cambios que no dudo en calificar como un momento muy importante en la dinámica de la estructuración institucional de la vida mexicana. En efecto, y yo quisiera adelantar que, por supuesto, como ya lo hemos mencionado, esto es una charla, de ninguna manera pretendo venir a poner un tema en el que pudiera considerar tener los conocimientos para aportarle, sino al contrario, es un tema que quiero poner a manera de reflexión en la mesa. Son dos temas que trataremos, que es la reelección y la paridad, pues son temas novedosos para todas y para todos, y creo que ese es la esencia y bueno, ese es el propósito de hablar de ello aquí, poner el tema en la mesa y poder debatir y reflexionar en torno al mismo. Les decía yo que me parece que nuestra reflexión debe estar enmarcada precisamente en el proceso que viene, en el proceso que pues prácticamente ya está aquí, que es el 2018, que inicia en el mes de septiembre, porque este proceso cambia la naturaleza de las elecciones futuras, rompe con un modelo practicado durante décadas y abre un nuevo horizonte de escenarios inéditos. Pronto estaremos ante el fin de una época electoral y el comienzo de una nueva. A partir del 2018
se operará un cambio en la arquitectura electoral producido por la conjunción, estimo yo, quisiera ponerlo así, de por lo menos 3 vectores de innovación. Por la concurrencia de los procesos federal, estatal y municipales en una misma fecha, por la entrada en vigencia de la reelección y por el mandato de paridad de género en los puestos de elección popular en los 3 niveles de gobierno. Y bueno, bajo esas 3 líneas yo expresaré aquí mi participación. Estos 3 nuevos procesos considero deben de ser analizados en conjunto, interactuando entre sí como articuladores de una nueva configuración que repercute en un cambio en la composición de la vida política electoral en nuestro país, que modifica sustantivamente el funcionamiento de los partidos, las candidaturas independientes y el quehacer de las instituciones electorales, administrativas y jurisdiccionales. Quisiera compartir esto y decía poner hoy en la mesa algunos puntos que considero relevantes sobre el tema que hoy nos ocupa, que es la reelección y la igualdad de género, y sin duda considero que estamos ante temas complejos y novedosos que han venido generando un debate muy interesante entre quienes analizan y participan en la vida política del país, así como en las instituciones aquí representadas. Permítame iniciar esta reflexión poniendo en perspectiva el significado de algunas posibles consecuencias de la elección concurrente más vasta y compleja en nuestra historia. Elegir la presidencia de la República, el Senado, Cámara de Diputados, 8 gubernaturas, una jefatura de gobierno, legislaturas locales en casi toda la totalidad de las entidades federativas y ayuntamientos, todo en una misma fecha, constituye el reto organizativo y la prueba de funcionamiento más severa que puedan encarar tanto partidos políticos como autoridades electorales, administrativas y jurisdiccionales. No se trata de una agregación lineal, de una simple suma aritmética. Asistiremos a un salto cualitativo que pone en tensión extrema las capacidades de operación de todos, de partidos, insisto, de instituciones electorales, de la propia ciudadanía, que también tendrá que hacer un ejercicio más vasto de reflexión en su actuación en las diversas modalidades en las que participa en un proceso electoral, y en la que todos tendremos que resolver problemáticas o situaciones con una carga condensada que anteriormente se distribuía en un lapso de 3 años, y se requerirán mecanismos de coordinación y apoyo mutuo que hasta ahora no adquirían un carácter vital. Y es ahí donde yo quiero destacar que de verdad es cuando entendemos que este tipo de encuentros no solamente es una reunión más, se tuvo, cada año se van llevando a cabo estas reuniones, pero creo que esta que estamos llevando a cabo al día de hoy tiene un significado muy especial, porque hoy más que nunca tenemos que tener muy claro que la coordinación, el respeto y el apoyo mutuo de todas las instituciones electorales tiene que estar a prueba de todo, ¿no? Ya lo decía nuestra presidenta, habrá tensiones y presiones, muchas y de muy diversa índole. Si nosotros hacemos frente común con una actuación apegada al Estado de Derecho, estaremos a salvo. No habrá especulación que pueda dañar toda la operación de las instituciones electorales, todo el desarrollo de las mismas. ¿Por qué? Porque cada una de las instituciones y de quienes las integramos estaremos trabajando con la mayor responsabilidad, no me queda duda, para sacar adelante este complejo proceso que viene, pero bueno, será el primer gran proceso complejo. Después pues vendrán otros y siempre se van sumando problemáticas. Entonces yo creo que quien advierta o quien especule que estaremos en riesgo, yo creo que hay que dar, por supuesto, una respuesta
con certeza una respuesta institucional con apego a la ley y a los principios constitucionales y convencionales que nos obligan, y todo va a salir como tiene que salir y como siempre ha salido, ¿no? Se resuelven los procesos electorales, se llevan a cabo, la dinámica de la judicialización es natural a las contiendas electorales, que son más competitivas, más ríspidas. Bueno, estaremos también más fuertes como instituciones para ir dando respuesta a esta demanda que el país hoy nos está requiriendo. Por otro lado, hablando ya un poco del tema de la reelección, esta supone también un cambio capital en el diseño de nuestro sistema electoral. Muestra a la democracia mexicana como una democracia con mayor madurez. Quienes estén en posibilidad de reelegirse tendrán una condición cualitativamente distinta a la de sus antecesores, tanto quienes hoy detentan el cargo como las y los que accedan por primera vez al ser reelectos y reelegibles en el futuro. Ingresarán en una lógica distinta en la que la carrera en estas áreas del servicio público tiene como resultado de la propia reelección, que es la especialización y profesionalización. O sea, estaremos viendo una nueva clase, una nueva dinámica en nuestros representantes, que será derivada de esta condición y de este derecho de la reelección, ¿no? Asistiremos a la emergencia de un estamento que tiende a ser duradero, más autónomo respecto a sus raíces partidarias y más independiente respecto a sus vínculos con los ejecutivos federal y locales. Sin embargo, la reelección per se no garantiza la democracia sustantiva. Debe estar articulada y en convivencia con otros principios, como es el de la paridad de género. La construcción de una reelección paritaria es indispensable para elevar la calidad de la representación democrática, el buen gobierno, la democracia incluyente, el fortalecimiento del Estado de Derecho, la consolidación de la paz, la aceleración de la economía y la construcción de sociedades cada vez más igualitarias. En esta exposición trataré de aportar algunos elementos de contexto que nos puedan permitir construir escenarios previsibles en los que las autoridades electorales del país jugarán un rol preponderante y decisivo. ¿De dónde partir? ¿No? Esa es una de las primeras preguntas que yo me hacía. Si bien es cierto que con la reforma electoral de 2014 se garantizó el principio de paridad a nivel constitucional, también lo fue la figura de la reelección. Actualmente, la ley electoral no solo garantiza con precisión la igualdad de derechos a mujeres frente a los hombres a ser votados con paridad, sino las suplencias y la alternancia de género con disposiciones claras y expresas a observar por los partidos políticos. En el tema de paridad, el avance fue gradual pero constante. Transitamos de acciones afirmativas a normas constitucionales y legales blindadas por instrumentos internacionales en un recorrido que duró más o menos 20 años, en una lucha incansable de muchas mujeres y hombres democráticos. En el caso de la figura de la reelección, ya son casi 100 años en que la Constitución de 1917 prohibió esta figura de reelección presidencial, y permítanme decirlo que el logro constitucional que hoy tenemos a raíz de la reforma de 2014 no tiene la misma historia que la paridad, ¿sí? No ha sido circunstancias diferentes, sin embargo, hoy es posible afirmar que ambos avances, tanto paridad como reelección, constituyen incentivos que fortalecen la calidad de nuestra democracia mexicana. En términos cuantitativos y paritarios, las mujeres compiten frente a los hombres en igual número de candidaturas. La legalidad en la determinación y publicación de los criterios para garantizar la paridad de género y asegurar que los mismos se den en condiciones de igualdad
y posibilidades reales de triunfo es ya una obligación de los partidos políticos. A partir de 2014, la Constitución establece que se podrán reelegir diputados federales y locales hasta por 4 periodos consecutivos y senadores y municipios por 2 periodos consecutivos. En este sentido, la figura de la reelección per se busca incentivar y fortalecer un vínculo del representante popular con la ciudadanía, que a su vez forma la base electoral cautiva y deseable para todo partido político y para todo candidato o candidata. Con la reelección, el votante puede de manera más informada premiar o castigar la actuación de sus representantes, quienes a su vez tienen un mayor nivel de independencia con respecto a la dirigencia de su partido, ya que puede demostrar que cuenta con el respaldo de su electorado para continuar o no en el cargo. Hasta aquí todo bien. Sin embargo, y el gran dilema se presenta cuando confluyen ambos componentes, ambos principios: el derecho de ser votado y la obligación de los partidos políticos en incluir y mantener el principio de paridad en la elección de sus candidaturas. Desde un análisis integral, el contenido de los criterios bajo los cuales se incluyó la figura de reelección y su relación con la aplicación de la paridad en nuestro sistema electoral, ya de por sí complejo, podemos advertir que la legislación no previó todos sus alcances, y es ahí donde empezamos a tener algunos detalles, por decirlo menos. Es decir, estamos frente a reglas electorales inacabadas, que en cumplimiento de la paridad resultan dilemas y posibles contradicciones respecto de la figura de la reelección. Y entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Para el 2018, 26 leyes electorales locales pondrán a prueba la figura de la reelección. Aquellas entidades que no tienen regulada la paridad de género en sus leyes electorales buscarán modificar la normatividad antes de la fecha límite en sus estados. Yo creo que ya quedan muy pocas entidades federativas que todavía pueden tener el margen garantizado para poder hacer algunas reformas, ¿no? Y en estos supuestos, pues los congresos locales se requiere que terminen de hacer esta armonización a sus leyes para establecer la obligación de la paridad y además evitar candados para que las mujeres puedan competir por municipios, por ejemplo, en igualdad de condiciones y oportunidades que los hombres, y que sean municipios tanto en zonas metropolitanas como en zonas rurales, que tengan igualmente capacidad para estar en municipios competitivos unas y otras en condiciones de igualdad. También tenemos la situación de que los reglamentos y los estatutos de los partidos políticos no necesariamente han hecho las adecuaciones respectivas y no han reglamentado las reglas que harán posible la postulación de quienes busquen ser reelectos. Los métodos de selección en que los partidos políticos integrarán sus listas de candidaturas deberán respetar la paridad. De lo contrario, pues la consecuencia, sabemos, es negar el registro. Las normas que rigen el desarrollo de las campañas también han de ser revisadas y adaptadas a las nuevas disposiciones de las autoridades electorales. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en el caso y cuándo se deben de separar de su encargo un alcalde que aspire a ser reelecto, ¿no? ¿Solo él o ella, o también los regidores y las regidoras propietarios que formen la planilla de candidatos y las diputaciones en el ejercicio del cargo? La figura de reelección puede propiciar ciertamente una mayor rendición de cuentas. Sin embargo, hay asuntos que no debemos dejar de tomar en cuenta, como estos precisamente, ¿no?, que son los desafíos y los retos a los que tenemos que enfrentar, como el hecho, por ejemplo, de que se dé o dejen el cargo de manera intempestiva una gran cantidad de funcionarios en diversos niveles. ¿Por qué? Porque quieren
participar, ¿no? Entonces, podría ponerse en riesgo la funcionalidad del órgano legislativo o municipal ante la falta de sus integrantes, si es que la mayoría de ellos quisieran participar de este derecho de la reelección. Esta ausencia de definiciones legales en el tema nos coloca frente a varios dilemas. Si partimos del supuesto en que habrá tensión entre el principio de paridad y la autoorganización de los partidos políticos y el riesgo de paridad por reelección, son múltiples las variables que podrán incidir en la presentación de medios de impugnación. Se pondrá a prueba si la legislación en materia de paridad y reelección son suficientes para garantizar la participación política de las mujeres de manera sustantiva. Por ejemplo, en algunos, creo que algunos posibles casos de controversia puede ser en el tema de los municipios, puesto que solo tenemos el 13.4% de municipios gobernados por mujeres. Es decir, nos falta 37 puntos porcentuales para alcanzar la paridad. Entonces, aquí puede ser un tema importante que vamos a hacer si hay que garantizar paridad contra esta realidad que hoy tenemos, ¿no? La paridad de género en las diputaciones locales y los municipios podría complicarse en varios estados del país por el deseo de reelección de los alcaldes varones que ya están en funciones, ¿no? Que también tienen su derecho. Algunos de los municipios más importantes del país también están gobernados por hombres, que muy probablemente buscarán la reelección el siguiente año y el siguiente periodo, ¿no? Esto podría enfrentarse con la obligación que tienen los partidos para otorgar candidaturas con paridad de género. Los partidos podrían verse obligados a cumplir con esta obligación, pero destinando a las mujeres, pues ya sabemos, a los distritos o municipios no competitivos, por decirlo de alguna manera, ¿sí? En el caso de las diputaciones locales, la aspiración de las mujeres a ocupar una curul en el Congreso local podría terminar si el hombre que la ocupa en ese momento es apoyado por su partido para buscar la reelección, ¿sí? Para librar este obstáculo, decíamos, pues los partidos podrían hacer este mecanismo de integrar numéricamente, más no sustantivamente a las mujeres en las candidaturas. Por otro lado, la ley no establece los criterios sobre los cuales los partidos políticos podrán determinar quiénes de sus militantes en funciones se podrán reelegir. Es decir, esta posibilidad y control queda en manos de los propios partidos políticos. No tenemos una normativa ni clara, pues no tenemos una normativa al respecto, ¿sí? Hoy encontramos, por ejemplo, y por razón de la soberanía de los estados, una gran diversidad de normas relativas a la paridad y a la reelección en las entidades federativas. Por ejemplo, en las que son las entidades de esta circunscripción, yo les quería pasar un cuadrito que luego se los voy a hacer llegar, pero tenemos una gran diversidad. Por ejemplo, la Ciudad de México tiene paridad vertical, no tiene paridad horizontal y sí tiene reelección en diputados y alcaldías. ¿Estoy correcta? Si no, sí tiene horizontal también, sí. Tiene horizontal. En Guerrero hay paridad vertical, hay paridad en ayuntamientos y hay reelección en diputados y ayuntamientos. Sí. En Morelos hay paridad vertical de diputados y ayuntamientos, hay horizontal y hay reelección también en diputados y ayuntamientos, ¿sí? En Puebla también tenemos paridad vertical en diputados y ayuntamientos, no hay paridad horizontal en Puebla y sí hay reelección en diputados y ayuntamientos. Tlaxcala tenemos paridad vertical
diputados y ayuntamientos, paridad horizontal en ayuntamientos y reelección en diputados, ayuntamientos y presidentes de comunidad. Entonces, bueno, vemos que hay una diversidad natural por el diseño legislativo de cada entidad federativa, ¿no? Por ejemplo, la doctora María Marván Laborde, en una reciente investigación, señala que, por ejemplo, en Zacatecas se prevé que la reelección aplique para legisladores electos por el principio de mayoría relativa y también por representación proporcional. Pero en Guerrero, como habíamos mencionado, no se les permite a los segundos. Respecto de las candidaturas independientes, en Zacatecas no se permite que se reelijan, en cambio en la Ciudad de México, Jalisco y Baja California sí. En estados como Aguascalientes y Sinaloa se establece que sí se deben separar del cargo con la debida anticipación, pero en otras entidades federativas no se hace mención al respecto. Y bueno, ya para concluir, porque creo que me pasé del tiempo, creo pues que como conclusión tenemos más dudas que respuestas, ¿no? La conclusión es que estamos partiendo de cero, que creo que necesitamos un diálogo abierto de verdad y propositivo y análisis muy profundo, porque esta es una realidad que ya estamos a la vuelta de la esquina de vivirla y que la vamos a tener durante el proceso electoral que inicia en 2018 a nivel federal y, bueno, en diversas fechas a nivel de entidades federativas. Yo creo que es deseable, por supuesto, la reelección, siempre en convivencia. Tienen que lograr un punto en donde tenemos que aceptar que tienen que convivir todos los principios constitucionales, y en este caso el principio de paridad debe darse con el principio de reelección, debe garantizarse en los procesos electorales locales y en el federal que viene. Sin más, yo dejaría ahí mi participación y les agradezco muchísimo su atención.